La mesa de análisis de los martes. David Parra, ¿cómo estás, David? Juan Carlos, buenos días. Norman, buenos días al auditorio. Norman Navarro, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos barridos, pero llegamos. Está el tráfico de locos, ¿no? Decía el profe también. Cuando se veían las telenovelas, porque no sé si se sigan viendo hoy en día las telenovelas. La Rosa de Guadalupe sale todavía. Como se estilaban, ¿no? En los 70s, 80s, 90s todavía, ¿no? Todavía alcanzó este siglo, al principio de este siglo. Decían, qué culebrón, ¿no? Qué culebrón, decía. El de estilo español. Exacto, cuando había una telenovela muy larga y con ingredientes pues muy sabrosos o con nudos. Polémicos, exactamente. Había nudos nuevos cada día, ¿no? Pues es lo que parece esto de los la marinos. La pregunta, ¿no?, era en qué se quedó la novela, ¿no? Exacto. ¿Te acordarás? Esto del... Pues de lo que está ocurriendo con la elusión fiscal, específicamente en el caso de lo que ahorita se está hablando. Pero también el robo de combustibles, que de eso no se está hablando. Son dos vías. Una que le pega a los ingresos del país, que es la elusión fiscal a través de estos elementos en donde se sustituyen la naturaleza que tiene la importación de combustibles, que es un gran negocio, por otros que tienen fracciones arancelarias más bajas. Era la palabra que por aceite chafas, pues. Aceites o para reciclaje. Es aceite para reciclaje. ¿Por qué? Porque pagan un IEPS mucho más bajo. Creo que incluso hay hasta exenciones. Entonces, ese fue el truco. La manera de meter buques, pero completos. No solo buques, porque el asunto está enfocado nada más ahorita en los puertos. También están los trenes, los ferrotanques. Y también están las pipas, que de la misma manera pasaban por miles y miles diariamente por las aduanas de nuestro país. Esa es la parte de la ilusión. Esos son los impuestos que no llegaron para salud, que no llegaron para educación, que no llegaron para desarrollo de infraestructura y que se quedaron en las manos de una serie de personajes que se activaron. De mafias. Sí. Son mafias. Y estas mafias se activaron a partir de aquella salvajada que presenciamos a inicios de 2019 con el cierre de los ductos de transmisión de petróleo, de combustibles de Pemex. Se generó un desabasto en el país con el pretexto de que se iba a combatir el huachicol, ¿no?, que es el robo de combustibles. Una práctica que no es nueva. Tanto la elusión fiscal como el robo de combustibles datan desde gobiernos y gobiernos y gobiernos anteriores. Aquí la diferencia es que pues esto no solamente no era para combatirlo. Con el paso del tiempo quedó claro que se trataba de desplazar a los grupos que estaban controlando los ductos en los lugares donde tenían mayor presencia en el país. Yo me acuerdo del Marro, por ejemplo, aquel sujeto que en Guanajuato tenía el control del combustible y que tenían una guerra con este amigo que por alguna razón no lo podían pescar. Y esa telenovela, ese culebrón, pues llevó varios meses que estuvo así como lo de Lozoya, ¿no?, con el caso de Odebrecht, que también era parte de otro culebrón, más o menos por el mismo rumbo. A eso se le acompañó la cancelación de los permisos de CENER y de CRE, unos para importación de combustibles y otros para el traslado y comercialización de los combustibles en territorio nacional. Esos permisos, de haber cerca de 400 permisos, con el paso de los meses se redujo a menos de 60 permisos en el país. Es decir, se atomizó como cuando haces un cártel. Sacas a la competencia y se quedan los autorizados. Eso, digamos, en esa teoría. Y de alguna manera algo así ocurrió, con el pretexto de combatir la reforma neoliberal con la que la competencia, la libre competencia en la importación y distribución de combustibles se dio a partir de aquella modificación de ley en el gobierno de Peña Nieto, donde a los particulares se les dio la oportunidad de competir con la paraestatal, una paraestatal que ya tenía muchos años como elefante reumático, pero que ahora prácticamente pues está en coma inducido.
Y quién sabe si eso se pueda resolver si seguimos con las mismas políticas en materia de combustibles. Después vino cederle el control de las aduanas a las Fuerzas Armadas, tanto a la Marina como a la Sedena. Y eso, pues, con eso se suponía que se iba a detener justamente lo que hoy está saliendo, que fue negocio también de ellos. Entonces, viene esto a reventar, no porque queramos resolver, creo yo, el problema aquí adentro, sino porque tenemos una presión muy fuerte de los Estados Unidos que van sobre las mafias que se coaligaron en este negocio, es decir, los cárteles que son parte de lo que a Estados Unidos les interesa focalizar por el poder económico que han acumulado a partir de este amaciato que se da y que pues evidentemente revienta. Pero realmente el problema tiene una mucho mayor dimensión. Hasta ahí dejo el comentario. Y yo decía ahorita, Culebrón, en el caso de la detención de los altos mandos de la Marina, porque tiene de todo esto, ¿no? Hay dos hermanos que son sobrinos políticos de Rafael Ojeda, quien fuera el secretario de la Marina en la administración del presidente López Obrador, como los cabecillas de esta red de huachicol fiscal. Hay también involucrado en este culebrón dos asesinatos de un marino que denunció a los hermanos ante Rafael Ojeda y ante la actual administración, y que lo matan en Colima, si no me equivoco. Vallarta. ¿En Puerto Vallarta? Vallarta. En Vallarta. En Colima matan a una... Estaba de vacaciones en Vallarta el marino. Exacto. Pues la Fiscalía General de la República cree que lo matan pues por haber denunciado a estos hermanos. Y decimos culebrón también porque hubo también un aparente suicidio relacionado con el tema. Hoy dice Alejandro Gertz Manero que no tiene nada que ver con el asunto. Y bueno, el último ingrediente salpica al hijo del gobernador Durazo también este caso, porque el hijo del gobernador Durazo, de acuerdo con Loret de Mola, es Loret, va a decir Norman, es socio de los hermanos sobrinos políticos de Rafael Ojeda, cabecillas de esta mafia huachicol fiscal, Norman. Es amigo de un amigo del amigo. Sí, es socio del socio del otro socio. Sí, socio del socio. Digo, puede pasar, no está salpicado aún porque no está en los expedientes. Es algo que dice Loret, como dijo la presidenta, que se denuncie con pruebas. Y creo que el principio básico de todo esto es que no haya impunidad. Es la base. Que si se hizo de una manera, si se hizo de otra, cómo lo lograron, lo importante es cero impunidad. Creo que esa es la parte más importante y algunas veces lo hemos platicado, Juan Carlos, aquí en la mesa, en la radio, que te digo, el problema de este país no es que haya delincuentes, delincuencia hay en Estados Unidos. ¿Y cómo se lograba este esquema de huachicol fiscal? Se lograba porque había gente en Estados Unidos, empresas petroleras, financieras que lavaban el dinero, empresarios de Estados Unidos, así como hay empresarios en México que se prestaron a esta labor. Pero la base del problema es la impunidad. Si tú sigues actuando de manera impune, más gente se te va a unir. Pero si tú comienzas a mandar el mensaje de que va a caer, caiga quien cayere, no se dice caiga quien caiga, se dice caiga quien cayere, vas a mandar el mensaje a la sociedad de que cuidado, porque vas a ir a parar al bote, te van a quitar todo el dinero, te van a quitar tus propiedades y te va a llevar la trampa. Parece que el suicidio no tiene nada que ver, asegura Gertz Manero hasta este momento, que es algo más personal, una cuestión personal de este aunque se le menciona como receptor de un soborno, ¿no? Se le menciona, pero el problema en esto, mira, yo por experiencia, cuando denunciábamos algo en el periódico y que salía a la luz todo y los involucrados te comienzan a hablar, te voy a pasar información, mira, fulano de tal está metido en eso porque recibía y andaba. A ver, espérate, ¿dónde están las pruebas? Creo que esto es muy serio y ese es parte de ese problema de la impunidad. Denunciar sin pruebas
o denunciar y esconder la mano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si hay, por ejemplo, otro homicidio que revelaba ayer la periodista de investigación Maridalia Gómez. Conozco desde hace muchos años a Maridalia, la respeto. Sé que es una persona que no avienta la piedra y esconde la mano. Habla ella de un homicidio en el 2021 de un empresario también aparentemente ligado a estos esquemas, y es probable, muy muy probable, que sigan apareciendo más personas ligadas, vinculadas tanto dentro de las Fuerzas Armadas como dentro de los empresarios y de funcionarios civiles, porque obviamente para mover estos buques, y creo que lo comentábamos el otro día, ¿te acuerdas? No se mueven solos, y no vienen así nomás porque sí. Entonces en Estados Unidos también hay muchas cabezas que agarrar o que cortar. Más mezcla, ¿no? Como dicen, se nos iba el dato de Rufo Apple, hasta Rufo Apple está colando aquí, ¿no? Me dice Alejandro Vázquez, ¿sí? Rufo Apple supuestamente tiene una orden de aprehensión, no sé si sea correcta la información. Es un combate de la presidenta Sheinbaum a la corrupción del actual régimen, y que se le puede ver como una acción positiva, o es un reacomodo de las mafias, David. Comenzó antes, ¿eh? Sí. Comenzó antes del sexenio de López Obrador. Es algo que comentaba también Maridalia Gómez ayer, creo, si no me falla la memoria. Lo del huachicol fiscal. Del huachicol fiscal. Sí, con Peña empieza todo esto, comienza ¿no? con Peña, sí. ¿ok? O sea, muchas veces es muy, muy cómodo. Revienta con Peña, pero no, es de toda la vida. Sí, pues son cosas que han pasado. Y en los 70s pasaba con las lavadoras y los refrigeradores, ¿te acuerdas? Pero bueno, son detenidos de altos mandos de la Marina de la actual administración. Y eso es importante, o sea, esa es la parte importante. Por cierto, quisiera ahorita abrir un paréntesis de lo que anunció la Fiscalía de Justicia de Sonora, lo del SECOP, ¿no? Cómo un funcionario de mediano nivel se roba 100 millones de pesos. Y la mujer de él va a la cárcel. Exacto. Porque, bueno, las transferencias de los recursos iban a su cuenta y eso la vincula. Pero, bueno, pues pareciera una ¿cómo te puedo decir? Parte de otra trama que apenas empieza, ¿no? Porque pues fue inesperado. La salida de David Mendoza ahí de SECOP. Pues ahí está claro, ya se explica, ¿no? De alguna manera debe tener algo que ver con eso. ¿Cómo eres el director y no te das cuenta que le quitaron 100 millones de pesos a las cuentas de la institución? Abarca también la administración de Statarain, porque empezó este esquema 2021, dice 2023, perdón, 2023 son los más o menos, ¿no? Más o le menos toca a Statarain también una parte, ¿no? Supongo que sí, porque no tenía mucho David ahí en ese encargo. Y bueno, probablemente ya agarró la viada, y en la curva de aprendizaje, en lo que llegas a tener los hilos, probablemente, no digo que así fuera, pero probablemente ni siquiera tenga que ver el David, pero el caso es que lo movieron. Y bueno, pues siendo él el titular, pues si no hizo él la denuncia de lo que estaba ocurriendo, pues le metieron gol. Y a lo mejor es como con aquel de Segalmex, ¿no? El echeverrista. Sí, pues que le pusieron una bola de priistas y pues él ni cuenta se dio. Y los priistas actúan como priistas. 20 millones que le robaron. Sí, pues los priistas actúan como priistas, los malos priistas, ¿no? Porque hay buenos priistas, pero creo que la mayoría ya se murieron. Bueno, es una ironía, pues simplemente pues pero esas cosas es difícil que pasen. Está muy fuerte lo SECOP. Está muy fuerte, y creo que Alfonso Canán ya había dado declaraciones sobre eso. Hace semanas que vienen hablando de corrupción en el SECOP, pero no había un dato concreto. Exacto, sí. También es algo que viene de mucho tiempo atrás. El SECOP no está tan limpia, y te voy a decir por qué. Es un esquema en donde su mismo nombre dice, la concertación de la obra pública se presta para muchas cosas extrañas. ¿Pero cómo sacas 100 millones de una dependencia? Por peculado. Con peculado. ¿Cómo le haces? Bueno, te pongo un esquema así muy rápido, muy fácil, muy sencillo. Dice el gobernador, no estoy hablando de esta administración, estoy hablando de cualquier administración, o la gobernadora. Dice, oye, allá en Zaguaripa falta un camión de basura y están pidiendo, los vecinos, me llegó una carta que necesitan un camión de basura y al ayuntamiento no le alcanza el dinero. Entonces SECOP se presta y dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a comprar un camión de basura.
Entonces, en lugar de comprar un camión de basura 2025, pues puedes comprar un camión de basura 2015, allá de los suecos, ¿no? En Estados Unidos. Y lo importas, y ya con la importación del camión puede ser también del 2005, ¿no? 20 años de uso. Le das una pintada, se ve lindo, se ve bonito, le cambias los focos por luces LED y le pones el logo de gobierno del estado, Secop, Zaguaripa. No estoy diciendo que en Zaguaripa pasó, es nada más un ejemplo, ¿no? Y pum, mandas el camión y dices, mira que este camión nos costó $1,000,000. Y a lo mejor pagó 100,000 pesos. Y a lo mejor pagó 100,000 pesos en realidad. No, pagaste lo del millón, pero la empresa, la que factura ese $1,000,000, te regresa 900,000 pesos a ti por abajo de cuerda, sí. Y entonces ya empiezas a comprar casa y te empiezas a hacer una boda así de sueño que pareces el príncipe de Mónaco casándote. Algo así dice la información de la fiscalía, ¿no? Pues también es un culebrón, ¿no? Parece un culebrón también. No, va a dar está detenida Andrea Fernanda. Ajá. Está vinculada a proceso por peculado. Ajá. Está en prisión preventiva justificada. De acuerdo con la investigación de la fiscalía, Andrea Fernanda, que no es funcionaria pública, es la esposa del que cometió esto. Pero es una estrategia que usa la fiscalía. Te lo voy a platicar rápido. ¿Te acuerdas aquel caso del muchacho que atropelló a alguien y su mamá también era funcionaria? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Vinculan a proceso al muchacho, el muchacho ya se le sabía. Nathan no me Karim, acuerdo, algo así. No me acuerdo. La memoria nunca fue mi fuerte, por eso debería de estar con una computadora yo igual que tú, porque me acuerdo de los casos, pero no me acuerdo de los detalles. Entonces, no aparece el muchacho, se les pela a Estados Unidos. Perdón por el de se les pela, pero y detienen a los papás. Y detienen a los papás porque lo ayudaron a limpiar el carro, primero a cubrir el carro y luego a taparlo con una lona, que lo encuentran con un dron. Entonces, ¿qué haces? Detienes a los papás para presionar a que... Pero, bueno, pero aquí dice la fiscalía que la señora Andrea Fernanda participó de forma activa en el ocultamiento y movimiento de recursos provenientes del desvío de fondos públicos de más de 106 millones de pesos. Entre los bienes y gastos identificados destacan una casa habitación en un residencial de alta plusvalía. El pago de la boda en 2025 en Los Lagos, 200 invitados. Transferencias bancarias realizadas entre septiembre de 2023 y marzo de 2025 provenientes de cuentas a nombre de su cónyuge. Entonces, es como quienes ponen cuentas a nombre de los hijos, pues claro, es lo mismo. Y de la esposa, pues. Sí, es igual. O de algún familiar. Pero te voy a explicar por qué. El Código Penal establece que no estás obligado a denunciar a tu cónyuge, a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, creo que hasta tu abuelita llega y hasta tus nietos llegan en consanguíneo directo. Pero, y ahí es donde entra el pero de la fiscalía, dice, una cosa es que no estés obligado a decir dónde está, pero otra cosa es que si participaste y metiste dinero y moviste el dinero y te aprovechaste de ese dinero público, entonces vas a la cárcel. Sí, ¿verdad? Bueno, así es como lo consignan, ¿no? Sí, bueno, claro. En este tema en concreto. Y bueno, pues se está abriendo la investigación. La caja de Pandora. Sí, entonces pues creo que aquí van a tratar de lograr que dé la cara el esposo de esta señora. Pues, claro. Pregunté el cargo, no me dan el puesto específico, lo que me dicen es que se trata de un funcionario administrativo de mediano nivel. Exacto, no dan suficiente información, entonces pues para saber si se fue del país, si está en México aún, es difícil pues de poder determinar cuál es el rumbo que va a tomar esto. Ahora, si fue él solo, si hubo más implicados dentro del propio... El que firma es el responsable. Finalmente yo te digo, pues a lo mejor, porque se ha especulado que David pudo haber tenido algo que ver en eso, a lo mejor separarlo del encargo fue quitarlo de algo que venía muy caliente y donde probablemente no tuviera que ver. Pero eso lo va a decir la investigación. Claro. Pero nada más te recuerdo, de ahí de Secop salieron 3.9 millones de pesos para darle a, ¿cómo se llama esta? Bosque Urbano. No, se llama Bosque Urbano AC. Tuvieron que hacer una AC para poder recibir dinero del gobierno del Estado. ¿Cómo le gusta la cresta al... ¿A quién?
al señor Dorado, ¿no? Al señor Becado. Y compañía. Pues es que está... Ya ves que volvieron ahí al Parque Madero, ¿no? También ahora que porque van a afectar un área verde en quién sabe qué. Mira, el chiste es hacerle show, sí, ¿no? Pero a mí lo que sí me llamó la atención, ya nos quitaron. Sí, ya es el... Es que ellos estaban promoviendo que no se instalara la... Una cisterna. No, en la Sauceda. Sí. Les bloquearon todo la clínica veterinaria. A la clínica veterinaria, sí. Incluso el Bebo Satarán, que es la cabeza ahí de ecología ahora, estuvo en SECOP, ahora está en ecología, les dijo, sí, no se va a poner la clínica veterinaria. Y hace unos días el gobernador dijo, sí va la clínica veterinaria. No habló de nombre del problema con una organización. No dijo nombres, no dijo personas, pero sí se nota la molestia del gobernador, porque ya se hicieron muchas broncas con esa organización. Y obviamente otro de los problemas es que no me han puesto los columpios del centenario, fueron y bloquearon la obra, llevamos ya casi medio año sin columpios, y los niños no tienen la culpa de todas estas broncas. Apóyenme. Bueno. Apoyando los columpios del centenario. Muchas gracias, David Parra. Gracias, Norman Navarro. Gracias. Gracias.